Buenas noches, estamos con Eduardo Cerdá, que es ingeniero agrónomo por la Universidad de La Plata y es director nacional de agroecología en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y también es presidente de RENAMA, que es la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología. Es un gusto tenerte, ¿cómo estás? Te voy a aclarar que hace un mes renuncié a la presidencia, soy expresidente No, del RENAMA. Por una cuestión de planteo de incompatibilidades que también trababan un poco mi designación, pero no hay ningún vínculo laboral ni económico, es una organización sí, sin civil, fines de lucro, ¿no? claro. Como algunos lugares que yo colaboro dando clases, que no tengo ningún vínculo laboral, también fue un poco objetado, eso demoró un poco mi designación, Mm, y bueno, lo que optamos es por hacer una declaración jurada de los municipios, que nosotros prestamos ayuda, ideas, más que ayuda es sugerencias, charlamos, pensamos juntos, también fue un poco objetado y eso hizo también que se demore bastante. En estos tiempos de pandemia, cuando te vuelven a preguntar, por ahí tardan 2 meses mientras que te preguntan y claro, respondes, pasan esas ok, cosas. bueno, está bien. Bueno, empezamos con la primera pregunta, que es, ¿cómo crees que debería ser la agricultura en la Argentina? Bueno, Argentina como el mundo, pero Argentina tiene la pampa, tiene todo un territorio que debemos producir y entendiendo que el producir implica no explotar. Ya cuando hablamos de explotaciones, Sí, este, implica producir y entender que estamos administrando, entendiendo la naturaleza, los seres vivos, y me parece que si no entendemos eso, se corre el riesgo de utilizarlo por encima de las posibilidades de uso. Y entonces viene el deterioro. Me parece que en todos estos años, y en especial en estos últimos 25 años, se ha hecho un uso muy fuerte, mucha presión sobre los recursos, que es difícil saber cuánto tiempo más vamos a estar pudiendo utilizar bien nuestros recursos. Hay indicios que ya nos marcan que estamos entrando en una zona de por lo menos mayor costo, ¿no? Nosotros lo decíamos en los años 98, 99, que escribí una partecita de un libro de agroecología ahí con Santiago Sarandón, de la Cátedra de Agroecología de La Plata, donde veíamos que los costos, que antes para hacer un trigo eran $100, y hacíamos la proyección que de seguir así, por lo que había pasado en esos 10 años, que se duplicaba el costo, para el 2015 se iba a triplicar y en el 2015 se cuadruplicó. Entonces, para mantener, y los rendimientos no aumentaron tanto. Ahí tenemos rendimientos de ese lugar que hablábamos y son un poquito más altos de los que teníamos, pero no se duplicó y el costo se cuadruplicó. claro. Por otro lado, el uso de insumos, pasamos de los años 90 a 35 millones de litros o kilos de agroquímicos, que a su vez ahora son más concentrados, a 500 millones. Y tampoco se duplicó la superficie. Entonces, debiéramos estar en 70, 80 millones, no, pasamos 100, pasamos 200, pasamos 300. Y estos productos son para matar algo con vida, que puede ser una especie vegetal, puede ser un hongo, puede ser una bacteria, y de alguna manera no siempre se conoce cómo esas moléculas actúan, cómo se degradan. En muchos casos nos han dicho que se degradaban y no fue así, porque lo encontramos en la mayoría de los espejos de agua, en las lagunas de Buenos Aires, en la mayoría, en el río Paraná, lo encontramos hasta en las nubes, los residuos de agroquímicos. Entonces eso nos pone en una alerta muy, muy importante. Por otro lado, la falta de rotación que está teniendo Argentina, donde un 70% de su superficie, 45% es soja y 25% es maíz, hacen que con esos dos cultivos en un 70% prácticamente sea poco viable nuestra agricultura hacia futuro, ¿no? Porque no está previsto la reposición de la fertilidad. Y la fertilidad no se construye con los fertilizantes. Con los fertilizantes agregás 1, 2, 3, 4, 5 nutrientes, pero una planta consume más de 20. Claro. Y la planta tiene que tener equilibrio, tiene que tener salud. Y esa falta de salud en el suelo se traslada
a los vegetales, se traslada a los animales, se traslada a los alimentos y se traslada a la sociedad. Por eso, hasta hay que repensar el concepto de salud, porque mucha gente cree que tenemos salud y si no, no pasaría que esta pandemia, como la que estamos pasando, me refiero a la desnutrición, me refiero a la pandemia de la obesidad, que nos está hablando de un alimento que no alimenta. Y por último, una pandemia del sistema inmunológico, que hace que un virus tengamos que ir aumentando vacunas, y aumentan los virus, y cantidad de vacunas. Entonces, la salida no es más vacunas, la salida es alimentos que nos generen inmunidad, que nos generen que nuestro sistema inmunológico esté fuerte para lo que decimos en agroecología, ser resiliente. Hoy nuestra salud está rigidizada y muchos creen que tienen salud, pero están andando con varios medicamentos encima y por eso es que mucha gente también dice, no, pero fíjate, falleció esa persona y estaba bárbaro. Estaría bárbaro. Esas son mis dudas, ¿no? Sí. Entonces, creo que si no cambiamos la mirada, nosotros lo estamos diciendo desde los años 98, por ahí, en mi caso, que si no cambiamos la mirada en la forma de producir, es difícil que le podamos entregar a las próximas generaciones recursos en condiciones al menos de como los recibimos nosotros. Y eso es una injusticia, porque ellos hoy no están, las próximas generaciones, para defender lo que nosotros estamos haciendo con ellos. Entonces, bueno, en algún momento el Estado también tiene que pensar, si no lo hace el Estado, es muy difícil que lo hagan los privados que tienen sus intereses. Bueno, y en este sentido, lo que solucionaría el problema de este fondo, esta pandemia, sería la agroecología. ¿Podría ser una solución para esto? La agroecología, y bueno, hace poco Naciones Unidas, a través de FAO, Mm, eh, eh, convocó a una serie de expertos para analizar los distintos tipos de agricultura, sí. que es un informe que se llama del GANESAN, de muchos expertos, y bueno, determinaron que la agroecología podía ser la herramienta para superar esto que nos ha metido esta forma de producir, que no ha paliado el hambre del mundo. Este Mm, aumento de rendimiento fue una falsa ilusión porque hay desnutrición y hay obesidad, son los dos extremos, ¿no? sí. Entonces, bueno, la agroecología, eh, eh, por muchos expertos y de muchos países, están manifestando que la agroecología puede dar solución. ¿Y en Argentina la ves expandiéndose? En la Argentina se está expandiendo Sí. muchísimo más de lo que creemos, ¿no? Mm, Por eso, ese es un punto importante para la Dirección Nacional de Agroecología, es visibilizar todos los actores, desde, mira, si te digo que más o menos hay en Latinoamérica unos 12.000 trabajos científicos de agroecología. 12.000. Eh, y entonces, bueno, nosotros vamos encontrando en la provincia de Buenos Aires, la provincia sacó un programa de agroecología y ya tiene identificado 400 productores. wow, es un montón. Cambio Rural tiene 35 grupos, que más o menos son 8, serían productores por grupo, son unos 300 productores, les estamos pidiendo las hectáreas, a ver cuántos son. Renama tiene más de 100.000 hectáreas. Este, o sea que hay. Y después ni hablemos de los movimientos sociales que tienen que ver con la agricultura familiar, con la huerta, que eso es muy fuerte, y ni hablar, por ahí, por ahí no se ha visto tanto, capaz que en La Pampa, pero todo el día, no, hay provincias como Misiones que tienen ley de fomento de la agroecología, que tienen muchísimas ferias de productores agroecológicos, y creo que eso es muy importante visibilizarlo porque nos vamos a sorprender desde los trabajos científicos, desde los productores, desde los movimientos, desde los municipios. Nosotros tenemos más de 50 municipios que están fomentando la agroecología. Mm, Y bueno, me parece que por algo ha crecido, ¿no? Porque sí. los productores se encuentran que se pueden lograr rendimientos parecidos y con menos costos.
Y eso los independiza, le da tranquilidad y por otro lado están contentos. Y eso es lo que te contaba, que tiene que ver con el nuevo paradigma. Claro. Tiene que ver con una energía que te hace sentir bien. Y es entender que uno está manejando esas energías. Entonces, la salud tiene que ver con también con estar contento de acá, tener buen ánimo. Ese Sí. ánimo se traduce en que todos los órganos anden bien y se traducen en tener salud. Cuando vos no te sentís bien, estás contrariado porque estás haciendo una cosa y te gustaría hacer otra, te empezás a desanimar. Algunos lo suplen con ansiolíticos, con remedios que te ponen en un lugar que te levantan, pero no están atacando la causa, que es por qué te estás sintiendo mal. Entonces, si no se revisa eso, luego se traduce que un órgano no anda bien y termina, por último, que vas al médico porque tenés un problema de salud. Y eso es al revés. Arranca, ¿qué me pasa acá? Que se me traduce en el cuerpo y que tengo que ir al médico. Y Claro. exactamente lo mismo pasa en el campo. ¿Qué le pasa al suelo? ¿Cómo le damos vida? ¿Cómo le damos de comer? ¿Cómo hacemos que respire? Y de ahí va a sostener plantas sanas que las plantas a su vez hacen al suelo. Y los animales cuando se comen las plantas bostean, orinan y ese es un muy buen alimento para el suelo. Y ponen en marcha a los hongos, a las bacterias, a toda una cadena trófica que si no la entendemos y nos parecen que nos están compitiendo y le echo un biocida, estoy rompiendo esa cadena. Ahora, si la entiendo y la pongo a trabajar en coordinación, como es la naturaleza, en un sinergismo, todo eso se vuelve en un círculo virtuoso. Y salimos de este círculo vicioso, droga dependiente, que cada vez usa más costos y más insumos. Y en este sentido, ¿es más fácil para los pequeños y medianos productores pasarse a este modelo que a un gran productor que por ahí tiene más acuerdos con multinacionales, con vendedores de biocidas y transgénicos? ¿O crees que se podría, tanto productores medianos, pequeños y grandes, que se pasen a la agroecología y que sea el modelo nacional, la agroecología? Para mí es más fácil para los productores grandes, Ah, sí, mucho más fácil. Lleva menos trabajo, porque todo depende de cómo se diseñe. claro. Hay cultivos como lo intensivo que es más complejo, porque no usar herbicida, que te facilita las cosas, te evita agacharte para sacar los yuyos, eso cualquiera estaría de acuerdo, pero lo que después tiene que entender que vos te ayudó con el herbicida a matar el yuyo, pero también te mató otras cosas, y rompiste esa cadena trófica que te decía. Sí. Y después el mercado te pone el precio y te dice, hay mucho, no vale nada, y ahí te fundís porque usaste todos esos productos. Y a su vez, como pasa hoy están subiendo el precio de todos los commodities. Bárbaro, todos contentos. Pero si vos tomás, agarrás los insumos, que nosotros lo hemos hecho, cómo van los precios, y vos te vas a dar cuenta que ahora que subieron los commodities, también subieron los insumos. Claro. Entonces, si vos estás usando insumos como te dicen que los tenés que usar, vos de nuevo te estás perdiendo la ganancia de esta suba que se está dando a nivel mundial. En cambio, los agroecológicos, como no necesitan insumos, pueden captar todo el spread, que hay esa diferencia entre la suba y porque yo no uso insumos, entonces tengo más posibilidad de ganancia. Qué cosa, ¿no? Sí. Es que suena tan simple. Digo, ¿por qué no todos lo están haciendo? No entiendo. Porque no hay formación, porque Claro, en las facultades no se enseñan, porque los profesionales no están formados, y hay una gran demanda de cursos, de cosas, pero a las facultades les cuesta bastante cambiar. claro, Mira, sí. La Plata, que es la primera facultad de agronomía del país, ya tiene 20 años su cátedra. 20 años que es obligatorio en la carrera, no es una materia opcional. Sin embargo, hay muy poquitas facultades que han podido cambiar. Entonces, que ante la demanda empiezan a salir cursos, diplomaturas, tecnicaturas, y la gente trata de hacerlo porque ve que hay demanda, porque hay productores que quieren ser asesorados en agroecología, y bueno, los que estábamos no dábamos abasto, ¿no? Todo el tiempo tenemos consultas, consultas, consultas. Y bueno,
lo que fuimos haciendo es ir por todo el país, charlando, poniendo en marcha, acompañando a otros colegas, y esos colegas fueron haciendo su proceso, y ¿qué nos decían? Tenemos más trabajo. Nos está yendo re bien, nunca tuvimos tanto trabajo como ahora. Bueno, eso fue la Renama también. Entonces, para hacer este cambio, además de formación en las universidades y en los ingenieros, ¿qué más faltaría? Entiendo que un rol del Estado, la dirección de agroecología es suficiente. ¿Qué nos falta para poder hacer el cambio como No, país? la Dirección Nacional de Agroecología es un paso. Es Claro, legitimar en el Estado. Hoy todo el mundo que hace agroecología siente que el Estado, que no es una palabra abstracta, que no es una cosa, hay una dirección claro, sí, nacional y dentro de la Secretaría de Alimentos. No es que está hablando de la agricultura familiar. sí. Y se propone una transversalidad que está todo el tiempo incentivando el ministro para que seamos bien transversales y de alguna manera vayamos intercambiando miradas para ver cuál es el camino que mejor que nos lleve a un mejor puerto. O sea que la dirección nacional empieza a hacer un camino, empieza a visibilizar, a fomentar, a, a, a poner en valor todo lo que está haciendo mucha gente. ¿Qué es que esto, cuándo se va a lograr? Y capaz que nunca, porque es un camino. Esto, es decir, mientras voy caminando, ojalá que seas feliz mientras vas caminando, pero el día que encontrás todo esto quería llegar, nunca es así. Siempre estás tenés el campo que es totalmente recorrido. Sí, lo tenemos, pero queda mucho seguro por recorrer. Entiendo que la ganadería es una gran fuente de emisiones de gases invernaderos y que el impacto, ¿no? La industrial, ¿no? No, la ganadería industrial. Entonces, Claro. para la Bueno, agroecología, la ganadería industrial no existe. Nosotros para la agroecología, el animal es un rumiante, es un herbívoro, no es un monogástrico que tiene que comer grano, no. Y entonces ahí cambia totalmente. El animal, como te decía, es una parte muy importante en la cadena trófica, porque el animal es el que genera parte del suelo. En la pampa, los rumiantes han sido los generadores de la fertilidad. Hay varios trabajos científicos que hablan de eso, ¿no? De otro tipo de rumiantes que teníamos en la pampa, por ahí no eran bovinos, eso fue mucho, pero que fueron consolidando la materia orgánica de los suelos. Ahora, esta cuestión de hacinarlos, que el animal está triste, que está metido hasta la panza en el barro, que le tienen que dar antibióticos porque también pierde ánimo, porque también no, está debilitado en sus defensas, porque a su vez tiene una ineficiencia que la hemos medido, que ponen una caloría y sacan 0,80. Entonces, ¿qué hablamos de sustentabilidad cuando pongo uno y saco 0,80? Mientras que nosotros haciendo carne, más o menos ponemos uno y sin medir lo que deja el suelo, estamos ahí logrando lo mismo, porque hacer carne cuesta más energéticamente. Pero el rumiante es la clave para que a su vez a través de la bosta haya fauna benéfica, para evitar de tener plagas, porque es importante la diversidad. Encierra una serie de conceptos que cuando el productor no se da cuenta y deja de lado, como hicieron el planteo de los 90, que había que ir a una agricultura continua, eso falló. El INTA dice que hemos perdido entre el 30 y el 50% de la materia orgánica, cuando se estaba haciendo siembra directa, que es para proteger el suelo. Bien, se protegió el suelo, pero el uso indiscriminado de agroquímicos fue en contra de todos los que hacían la vida del suelo. La siembra directa vino con una intención que era sin agroquímicos, pero vinieron los transgénicos, eso facilitó la posibilidad de echar de echar algunos herbicidas en dosis muy altas, concentradas, varias veces. Total, a la soja no le hacía nada, al maíz no le hacía nada, a los transgénicos no le hacía nada. Sin embargo, nunca se focalizó, los transgénicos siempre fueron promesa de que iban a mejorar la calidad nutricional. Sin embargo, todos perdieron calidad nutricional. Hasta el algodón perdió calidad. O sea, el tomate no tiene sabor, no tiene olor, no tiene gusto. Y eso, cuando vos lo medís en los minerales, tiene el 50% menos de minerales. Y tiene menos vitaminas. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué tipo de mejoramiento estamos haciendo? Entonces, estar rindiendo el doble, no sé, en todos los casos no se da eso, en trigo te digo que no,
No, o sea, si rinde el doble, pero tiene la mitad de minerales, entonces estás en la misma ecuación. ¿Para qué querías eso? Para Sí, transportar más, para gastar más en transporte, porque la gente tendría que comer más, tendríamos que aumentar nuestra capacidad de comer, porque ahora nos alimenta menos. Ay, muchachos, vamos en otro sentido, vamos a cambiar, vamos de vuelta, vamos por el otro lado. bueno, entiendo entonces, la ganadería para la agroecología es muy Claro. importante, pero Y es lo más fácil, porque hacer ganadería agroecológica, cuando uno pone en marcha el suelo y pone en marcha los cultivos, porque entiende que los cultivos son lo que hacen el suelo y lo importante es el suelo, y que cualquier cosa te lo vas a comer con los animales, hacer ganadería agroecológica es más fácil que agricultura agroecológica. sí. Ahora, hacer agricultura sin ganadería es más difícil todavía. ¿Es posible entonces una ganadería a nivel nacional que no sea industrial, que sea puramente agroecológica y que sea rentable como país? Totalmente. Sí, Es más, porque después a su vez tenés el problema de la exhalación de gases, la sí. concentración de bostas, la contaminación de napas, el transporte de granos, la ineficiencia que te decía. En realidad Argentina tiene todas las condiciones para ir adaptando a cada región al tipo de ganadería más adecuado. Es más, se podrían también sinergizar distintos tipos entre ovejas, entre, Sí. o sea, una diversidad más grande, y tienen que ser pastoriles. Tienen que ser pastoril porque de esa manera pensás en mejorar suelos y no generás contaminación, contaminando napas porque concentraste bosta. O sea, ese planteo, ojalá que se lo lleven lejos, porque en todos lados ha contaminado, traído muchos problemas. Sí. Sí, y además lo que mencionaste antes de los antibióticos, después es lo mismo que lo comemos nosotros, lo mismo que con eh, la agricultura que sale con menos nutrientes, y bueno, y eso es lo que genera la pandemia que hablabas al principio. Y casi todos los antibióticos esos es increíble porque en el caso de los bovinos se dan el mismo alimento, para que engorden más, porque se los utiliza para que engorden, como la Sí, monencina. Entonces, eh, se importa cualquier cantidad para mantener ese circuito. claro. Y lo mismo que los agroquímicos, casi todos los agroquímicos, los principios activos, el 85% son importados. Y en este año, las empresas han superado su nivel histórico de importación, 20, 25%. Entonces, un modelo que use más agroquímicos que se importa también nos debilita en la balanza comercial, porque a su vez liquidan muchos millones de dólares, nos generan presión sobre la devaluación, como lo vivimos el año pasado, cuando había esa presión de devaluación, más liquidaban divisas. Entonces, ¿qué nos conviene? Un agro que no dependa de eso, que genera salud, que no usa los granos para alimentar los animales, que los animales los alimenta con el pasto que viene de la fotosíntesis, y a su vez esa fotosíntesis que va a las raíces mejora el suelo. Y los animales con su bota también mejoran el suelo. Y a su vez atraen muchos bichitos, como podría ser polinizadores como las abejas, que es somos segundo país exportador de miel. Y tenemos un potencial para ampliar la apicultura enorme. ¿Y lo estamos haciendo? No. ¿Y por qué? Y porque hay algunos lugares que no pueden tener colmenas. ¿Por qué? Porque te pasan por encima con los agroquímicos y te matan todas las colmenas. Claro. Entonces, hay un modelo que está yendo por encima de otros, hasta de los ciudadanos. Y eso lo tenemos que revisar. Sí. Aunque sea por la Constitución, por el artículo 41, que dice que toda actividad no debe contaminar ni el aire, ni el agua, ni el suelo, ni los alimentos. Habría que ver si los tipos de agricultura que estamos haciendo cumplen con ese artículo de la Carta de la Constitución. Sí, y el Nada más cuarenta y que uno eso, también. nada más que eso, hagamos eso. A ver, decime, ¿cómo producís? Siendo serios, porque hay 2 millones de trabajos científicos que están diciendo todos los problemas que estamos teniendo de contaminación. Tenemos los cuerpos agroquímicos, ¿no? Que el 41 también es el que habla de las generaciones futuras. Bueno, Y tiene en cuenta, sí, y ese es el que dio lugar a la ley de ambiente, la 25.675, que si la lees está recontra clarito, sí. Sí, o que sea, la Constitución. habría que tener estudios de impacto ambiental
a todo lo que tiene que ver con actividades productivas para demostrar a ver cómo es, qué sanitos somos para producir. Claro. Bueno, eso fue todo por hoy de mi parte. Muchas gracias por tu tiempo. Fue un gusto poder hablar con vos. Bárbaro, bárbaro. Me alegra, ojalá que les sea útil. Fue difícil como encontrarnos, pero ya está. Sí, lo logramos. Bueno, cualquier cosa que precisen estoy a disposición, ¿eh? Gusta. Vale, perfecto, muchas gracias.